qué estoy llamado? ¿Dónde está la felicidad? ¿Discernir? ¿Qué es discernir? Escucha la voz, un podcast, dos sacerdotes, una misma respuesta, lanzando la red, el podcast. Ven y sígueme. ¿Qué tal? Les saludamos con muchísima alegría a todo nuestro auditorio en este podcast Lanzando la Red. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando, que nos sigan sintonizando y estamos en este tercer episodio de esta cuarta temporada y en esta ocasión para tocar el tema La esperanza te hace libre. Quisiera presentarme, soy el padre Carlos Enrique Zárate Real, formador del Seminario de Guadalajara, también maestro aquí con los muchachos de teología. Pues como bien saben, este podcast Lanzando la Red tiene la finalidad de invitar a todos aquellos jóvenes que sientan el llamado, todos aquellos jóvenes que sientan la inquietud de que puedan tener algunas pautas para que puedan ir descubriendo, que puedan ir discerniendo lo que el Señor les está pidiendo y que con mucha fuerza y con mucha valentía se animen a escuchar ese llamado que está en sus corazones. Y pues este podcast sabemos que está contextualizado pues por este grande año, el año jubilar, el año 2025, el año de la esperanza, que sí lo ha titulado el Papa Francisco, Peregrinos de la Esperanza. Y obviamente pues enmarcados también en esta campaña por el Día del Seminario. Hemos iniciado ya esta campaña de oración por el Día del Seminario, cuyo lema es: estoy contigo, te haré signo de esperanza, ven y sígueme. Recordar que el Día del Seminario se realizará el día 2 de marzo en las parroquias urbanas y el día 23 de marzo en las parroquias así consideradas foráneas. Les invitamos a que nos sintonicen y que nos sigan en nuestras redes a través de Apple Music y Spotify con el título Lanzando la Red y también en la plataforma de YouTube que nos busquen como Seminario Diocesano de Guadalajara. Bueno, pues sin más preámbulos, quisiera presentar a nuestro invitado de lujo, el padre José Luis González Santoscoy, conocido entre nosotros como el padre Pollo Santoscoy. Padre, bienvenido, esta es tu casa, ¿cómo estás? Padre Carlos, muy bien, muchas gracias, muy contento de poder compartir con ustedes este espacio, de poder poner nuestro granito de arena para lanzar la red y que a lo mejor algún joven pueda sentir ese llamado y le tenga la libertad para responderle al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Pollo, por acompañarnos. Así te voy a decir, Padre Pollo. Es que fuimos compañeros en el seminario y bueno, así le voy a decir, el Padre Pollo. Se nos ha pedido reflexionar en este podcast, en este tema, la esperanza te hace libre. Y una de las primeras preguntas que quisiéramos hacerte, Padre Pollo, ¿cómo es que tú, en tu experiencia del llamado a la vocación sacerdotal, fuiste descubriendo justamente esa libertad que te llenaba de esperanza y justamente así le fuiste respondiendo al Señor? En mi historia muy personal, pues creo que experimento esa libertad en la persona de Jesucristo. Al final, todo ser humano, por nuestra condición humana, pues somos pecadores, todos tenemos el lastre del pecado en nuestra vida. Sin embargo, lo que nos libera es Jesucristo con su gracia, lo que nos da esa fuerza para poder responderle, para poder descubrir lo que Él quiere de nosotros es tener esa experiencia muy íntima, viva y personal con su persona. Entonces, de manera personal, el encuentro con Cristo fue lo que me hizo experimentar esa libertad. Provengo de una familia religiosa, tradicional. Papá y mamá pues me inculcaban el rezar, rezábamos juntos en familia y creo que la experiencia de la oración en familia fue lo que me permitió en mi experiencia personal poder descubrir al Señor que me llamaba y después darle una respuesta libre para poder seguirlo. Sabemos que estás muy joven, pero todavía más en tu juventud, en tu adolescencia. ¿Recuerdas alguna experiencia, digámoslo así, liberadora, alguna experiencia fuerte con Cristo que te hizo descubrir algo más, que el Señor te estaba pidiendo un poquito más de ti? Sí, justo en mi historia personal, yo platico que desde toda la vida yo quise ser sacerdote desde chiquito. Yo era de los padrecitos que celebraba misa con galletas y con agüita y demás, y siempre quise ser sacerdote, pero mi papá de chico no me dejó.
Él incluso a la preparatoria no me dejó entrar al seminario porque decía que pues estaba inmaduro, que no sabía lo que quería y que si era mi vocación, Dios me iba a llamar en algún momento. Terminé mi carrera, pero en el último año de mi carrera, en un intercambio, estaba en un país que era protestante y donde el aborto estaba totalmente legalizado, y ahí me tocó participar en una experiencia de aborto. Esa experiencia fue lo que a mí me tocó profundamente el corazón. Yo acompañé a una persona que había abortado, a una joven, y el ver esa experiencia de lo que ella vivió, todas las que estuvieran ahí recuperando, de las que habían también abortado en ese día, para mí fue algo que marcó muchísimo mi persona, mi corazón. Y recuerdo, yo en ese entonces tenía novia, mi novia estaba aquí en México, yo estaba en un país al norte de Europa, en Dinamarca, y recuerdo que hablando con mi exnovia, ahora mi exnovia, pues le decía, oye amor, mira, a esta chava que abortó, después la acerqué, se confesó, platiqué con los chavos, hicimos un retiro. Y yo recuerdo, y esa es una experiencia para mí muy fuerte. No fue tan bonita al inicio, pero después viene lo liberador, porque recuerdo que mi novia me preguntaba, oye, ¿ya te preguntaste qué es lo que quiere Cristo de tu vida? Pues ya, nos vamos a casar ahora que regrese. Me dice, no, te escuchas feliz de dar a conocer al Señor. Te das la oportunidad de ayudar a que otra persona se encuentre con Él, y eso es lo que para mí te hace más feliz en tu vida. Pregúntale qué quiere de ti. No, pues para mí fue una crisis total, porque en ese momento yo le decía, Señor, cuando yo quise tú no quisiste, ¿por qué en este momento? Porque ahora que yo quiero ya casarme, ahora que estoy terminando mi carrera, ¿por qué en este momento? Y ahí fue donde descubrí que el Señor muchas veces te permite tener lo que tú crees que es tu felicidad, porque muchas veces ahí encontramos que no es nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en descubrir lo que Él quiere de nosotros y hacerlo con amor. Entonces, esa es una experiencia que para mí fue muy fuerte, fue muy reveladora, muy liberadora, en descubrir que la felicidad no estaba en mis planes personales, sino en descubrir los planes que Él tenía. Qué fuerte esta experiencia. Y se me hace muy interesante que justamente tu novia o tu exnovia haya sido justamente como la promotora vocacional o de la que se valió el Señor, pues para decirte, yo te quiero para algo más, ¿no? En esta experiencia tan fuerte que te tocó vivir. Me gusta mucho un mensaje del Papa Francisco, donde él en un mensaje de Cuaresma, no recuerdo si fue un año antes, en el 2024, 2023, pero me gusta mucho cómo dice el Papa Francisco que el demonio mata la esperanza en nuestro corazón y es Dios mismo quien viene a sembrar nuevamente la esperanza en nosotros. Y él lo explica porque dice que el pueblo de Israel, estando en Egipto, ya no tenía esperanza. Ya no tenía esperanza, ya no quería. Ellos estaban esclavizados y estaban acostumbrados, pues ya a la esclavitud. Me levanto y sé que mañana tengo que cumplir con toda esta labor de trabajo, con esta esclavitud, y ya no soñaban con algo más, ¿no? No soñaban con algo más. Y dice el Papa Francisco, fue Dios, Yahvé Dios, quien suscitó en el pueblo de Israel nuevamente la esperanza y vino realmente a liberarlos. ¿Qué le podrías tú aconsejar, Padre Pollo, a tantos jóvenes que viven así, esclavizados en tantas situaciones complicadas en su vida? ¿Qué le podrías aconsejar a un joven que vive en una situación así difícil, complicada, de esclavitud? No sabemos lo que esté viviendo. Lo primero que les recomendaría es que no tengan miedo a acercarse a experimentar la misericordia de Dios. Porque justo en esto que tú comentas del Papa Francisco, es muy hermoso porque la esperanza en el Antiguo Testamento está fundada en la certeza de la fidelidad y el amor de Dios. La certeza del pueblo de Israel es que Dios les había hecho unas promesas y su esperanza precisamente estaba fundada en que Dios iba a cumplir esas promesas y en ese amor. Entonces, la esperanza nuestra, ya que vivimos en el Nuevo Testamento, pues nuestra esperanza está centrada en Jesucristo. Y Jesucristo, con su gracia, con su misericordia, es quien nos devuelve la esperanza, quien nos libera verdaderamente. Entonces, a este joven o a cualquiera que se encuentre presos por algún pecado, alguna adicción, por algún pasado, por alguna herida que no han logrado superar o incluso a lo mejor no se animan a descubrir o a aceptar, pues mi consejo es que se acerquen a experimentar la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es la que nos abraza, es la que nos restaura, es la que nos recuerda que tenemos un propósito mucho mayor del que nosotros nos imaginamos y que al dejarnos abrazar
por ese amor, por esa misericordia de Dios, podemos recomenzar en nuestra vida. Así es, y justamente como dice nuestro tema, la esperanza es realmente lo que nos hace libres verdaderamente, y la esperanza, pues sabemos que es Cristo resucitado. Volviendo un poquito a tu historia vocacional, a esa respuesta generosa que le has dado y le sigues dando al Señor, ¿qué tuviste que dejar en esa parte de a lo que tú estabas obviamente atado, obviamente atado a tu ya un estado de vida, pudiéramos decirlo así, pues a una comodidad, a una carrera, em, atado a alguna situación? ¿De qué te tuviste tú que liberar para poderle responder, ¿no? Siguiendo con esa narración que nos decías de tu novia, ¿no? Que te dijo que te escuchaba muy feliz hablando de Cristo. ¿Qué tuviste que dejar? Háblanos, sobre todo para motivar a esos jóvenes que a veces se sienten muy atados a muchas situaciones, a muchas cosas. Es muy curioso porque cuando me hacen esta pregunta, muchos piensan que mi respuesta va a ser: a lo mejor me costó dejar mi carrera, me costó trabajo dejar a mi novia, a mi familia. En mi caso, no. En mi caso, cuando tuve el encuentro con el Señor y que me dejaba clarísimo que Él quería una vida de mi parte consagrada a Él, para mí fue muy liberador y con mucha alegría. Pero a mí lo que me costó mucho trabajo dejar fue mi egoísmo y mis temores. Mi egoísmo porque pues al final yo estaba aferrado a un plan personal y no era tanto el que si dejaba mi carrera o no, el que dejaba el matrimonio o no, sino el dejar mi plan, el plan que yo creía que ya era mío, el plan que yo creía que era lo que me iba a dar la felicidad. Eso me costaba muchísimo trabajo y no era tanto, como te digo, dejar los bienes materiales a la novia, no, más bien era dejar mi plan. Muchas veces estamos tan aferrados a lo que creemos que nos va a dar la felicidad, que eso nos lleva a una vida insatisfecha, a una vida no plena, a una vida de, pues, al final de cuentas, egoísmo. Entonces, lo primero que me costó mucho trabajo fue dejar mi egoísmo. Y segundo, mi temor, mi miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo le quise consagrar mi vida al Señor, entrar a la preparatoria, después de la preparatoria, y que en mi caso no me dejaron, pues al final de cuentas, ya después que tenía un proyecto de vida realizado, trazado, pues me daba miedo empezar nuevamente. Y yo recuerdo que el miedo también partía pues de contemplar mi pasado, lo que yo había hecho en mi pasado. Cuando estuve en los años de intercambio, en uno de esos años me alejé y en el otro estuve muy bien, cerca del Señor. Entonces también era el miedo de decir: Señor, ¿cómo te atreves a llamarme a mí con mis pecados, con mi debilidad, con mi pasado? Entonces el miedo fue una situación que tuve que dejar atrás, que lo fui venciendo con ese amor precisamente del Señor. Entonces lo que me costó mucho trabajo fue dejar el miedo y dejar mi egoísmo. Pues ahí está para todos nuestros jóvenes que nos escuchan, y no solamente los jóvenes que nos escuchan y que están ahí con una inquietud vocacional, sino para todo aquel que quiere realmente vivir una auténtica vida y seguimiento cristiano. Pues ahí está, tenemos que dejar nuestras seguridades, tenemos que dejar nuestros proyectos personales, dejarnos conducir realmente por el Señor, porque Él es el único que nos hace auténticamente libres, y dejar nuestros miedos. Ya ahora como sacerdote, pues obviamente no dejamos de tener cosas que nos pueden ir esclavizando, ¿no? Y hay una pregunta que es: ¿te sientes verdaderamente libre? ¿Te descubres libre para seguirle respondiendo al Señor? O, formulado de otra manera, ¿qué cosas a un sacerdote lo pueden atar? ¿Qué cosas a un sacerdote lo pueden esclavizar? ¿Qué cosas a un sacerdote le pueden impedir, ya siendo sacerdote, pues no ejercer auténticamente su ministerio? ¿Qué nos pudieras decir sobre esto? Yo creo que una tentación muy grande que tenemos todos los sacerdotes es el ver y descubrir tanta necesidad, tantas cosas que se pueden hacer, que caigamos en el activismo y nos olvidemos del Señor. Hemos hablado mucho en lo que llevamos de este podcast que Cristo es nuestra esperanza, que Él es el que nos libera. Y cuando el sacerdote se aparta de la oración, cuando el sacerdote comienza a celebrar la Eucaristía, los sacramentos, cuando comienza a predicar de una manera rutinaria,
creo que es lo que nos puede llevar a ese enfriamiento espiritual y que al final nos comienza a esclavizar. Y eso nos puede llevar a búsquedas de compensaciones o atarnos en cualquier vicio o en cualquier pecado, pero yo creo que sí lo que nos puede al final de cuentas esclavizar muchísimo es alejarnos del Señor. Y creo que todo sacerdote, ante la necesidad tan grande que tenemos de administrar los sacramentos, de llevar la buena nueva de Dios, la palabra de Dios, pues al final podemos caer en ese activismo y olvidarnos del Señor. Sí, justamente esto que mencionas es clave, porque cuando vemos las deserciones lastimosas de quienes han dejado el ministerio, el común denominador es abandonar la oración, justamente porque pensaron que entregarse así desmedidamente, afanosamente en las actividades pastorales era lo que Dios les estaba pidiendo, ¿no? Y algo que es tan bueno como estar al 100% en el ministerio sacerdotal llega a esclavizarte, ¿no? Llega a no entregarte realmente, a entregarle al Señor justamente lo que cada uno de nosotros somos. Y si cabe señalar, creo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. El Señor nos libera, pero el mantenernos libres depende también de nosotros, porque el Señor nos va a dar su gracia, el Señor nos va a iluminar con su palabra, el Señor nos va a ir fortaleciendo con los sacramentos, Él es nuestra esperanza, pero también se nos olvida que nos hizo libres y que en el regalo de la libertad que nos dio, nosotros tenemos que luchar por mantenernos libres. Entonces, el Señor, si nosotros decidimos volvernos a esclavizar con el pecado, nos estará siempre esperando con los brazos abiertos para regalarnos su misericordia. Pero si nosotros queremos mantenernos en esa esclavitud, pues el Señor no podrá hacer absolutamente nada. Así es. Quisiera, a propósito de esto que venimos comentando, leer un pequeño versículo de la carta del apóstol Pedro, que dice: obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Lo repito, para todos aquellos que nos escuchan y nos siguen. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Justamente esta parte, ¿no?, que mencionas. Que pudiéramos seguir aconsejando ya no solamente pues a nuestros jóvenes, sino a todo aquel que quiera vivir una auténtica vida cristiana, aconsejando para que realmente viva en esa autenticidad completa, para que viva en esa coherencia de vida, todo aquel cristiano o aquel no cristiano y que pues a lo mejor ha escuchado hablar del Señor y no se ha animado a seguirlo y dar un paso más, que pudiéramos seguirle diciendo, aconsejando. Para aquellos que a lo mejor dicen, yo para qué me confieso si el que me va a perdonar es un hombre pecador igual que yo, te invito a lo mejor a que te acerques a la caridad. Creo que cuando nosotros salimos de nosotros mismos y vamos a lo mejor no al sacramento, pero sí a encontrarnos con Cristo vivo en el hermano, también eso nos comienza a llenar de esperanza. Porque Cristo está en el hermano que sufre, en el hermano enfermo, en el hermano pobre, en el hermano de la calle, en el hermano que está viviendo alguna vulnerabilidad, sea la que sea. Muchas veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que eso no nos permite ser libres. Y yo siempre recomiendo mucho hacer un apostolado, que los jóvenes puedan inscribirse en algún apostolado de su parroquia o con algunos jóvenes que vayan a tocar esa carne viva que sufre, porque ahí está Cristo. Y eso les comienza a ver las esclavitudes interiores que se tienen y eso mismo les ayuda también a ir saliendo poco a poco de esa situación de encierro. Sí, qué vivir la padre caridad. Sí, qué padre es esto, ¿no? O sea, descubrir que en la vivencia de la caridad, en el entregarte, es justamente cuando vas obteniendo la libertad, ¿no? Hay un poeta escocés que me gusta muchísimo, que se llama Robert Louis Stevenson, que dice, la manera de ser felices es haciendo felices a los demás. Al final de cuentas, esto es el evangelio. Cristo entrega su vida y cuando nosotros salimos de nosotros, cuando nosotros nos desbordamos, cuando somos generosos, cuando vivimos en carne propia la caridad, es cuando podemos encontrar también esa felicidad y esa plenitud de nuestra vida. Sí. Iba a comentar justamente algo de lo que estás mencionando. La vida se acrecienta dándola, que lo ha repetido mucho el Papa Francisco, ¿no? O sea, ¿cuándo somos
realmente plenos en nuestra vida, cuando tenemos esa libertad auténtica, cuando nos entregamos, cuando ejercemos esta caridad de la que nos estás mencionando y que pues están invitados todos los cristianos y toda persona de buena voluntad a obrar siempre el bien, a realizar siempre el bien. Quisiéramos que nos platicaras como un poquito ahora tu apostolado, tu servicio que prestas en esta arquidiócesis de Guadalajara, que nos contaras justamente qué es lo que tú realizas y cómo en este ejercicio del ministerio aquí, pues encuentras la esperanza y encuentras la libertad de seguirte entregando al Señor generosamente. Pertenezco o más bien presto mi ministerio pastoral en la parroquia de Santa Teresita como sacerdote. Sin embargo, también pertenezco a la pastoral de la comunicación de la diócesis y me encargo de las redes sociales. Estoy un poquito en la parte de la comunicación digital. Estamos en la plataforma de Arquimedios Academy y es muy bonito porque ahora descubro cómo el Señor tiene sus planes. Yo en mi carrera pensaba que tenía otro proyecto y al final el Señor me permitió formarme en mi carrera para aportar algo a la iglesia en este rumbo, ¿no? Soy ingeniero en sistemas computacionales y encuentro aquí mucha esperanza porque ahora la palabra de Dios podemos y debemos también difundirla a través de todo esto, de las plataformas digitales, de las redes sociales, de los medios de comunicación. Creo que la pandemia nos dejó claro que nos teníamos que abrir y creo que nos demostró que teníamos que seguir formándonos en esto y yo estoy en esta parte. Estoy encargado de la plataforma, como les decía, Arquimedios Academy, que es una plataforma de evangelización en donde buscamos que el laico tenga un espacio de formación gratuito desde cuestiones de filosofía, de teología, de palabra de Dios, de cuestiones pastorales, para que puedan incrementar su conocimiento de Dios y que puedan incrementar también su conocimiento de la palabra de Dios y puedan vivir más plenamente su fe. Entonces, estoy en la pastoral de la comunicación y veo mucha esperanza porque también ahí vemos todos los nativos digitales que también tienen necesidad del Señor. Hoy podemos también descubrir que hay muchos vagabundos en la red que necesitan de esa palabra de Dios. Viven ahí, pero viven secos, viven muertos en vida y también debemos producir contenido para poder proveerlos de esa esperanza que es Cristo. Pues muy, muy titánica la labor que estás ejerciendo en nuestra arquidiócesis y con estos proyectos, ¿no? Con estos proyectos muy actuales que son, como dijera el apóstol San Pablo, los nuevos areópagos desde donde tenemos que ir a evangelizar. A propósito del nombre de este podcast, ¿no? Lanzando la red, yo siempre le he dicho a los muchachos que se van formando, especialmente cuando estaba en la preparatoria, les decía, las redes pues tienen una paradoja, ¿no? Tienen una doble vertiente. O bien te conectan o bien te atrapan, ¿no? ¿Qué aconsejarles a tantos jóvenes que viven no conectados, sino más bien atrapados? Atrapados en las redes y en tantas situaciones que a partir de las redes, sin satanizar obviamente, porque sabemos que este es un medio que el Señor ha puesto y ha dispuesto para evangelizar, pero tantos jóvenes que viven justamente así, atrapados en las redes sociales. Tenemos que aprender a desintoxicarnos. Tenemos que aprender a darnos esos espacios. Yo les comparto, yo también en mis propias redes personales, ha habido temporadas, yo llevo 8 años evangelizando en las redes, me he dado 2 temporadas prolongadas de desconexión de las redes sociales, porque justo eso, te van atrapando, te van a lo mejor haciendo muy demandante el estar ahí. Entonces, que se fijen tiempos, que pongan prioridades, que, como tú lo decías, no satanizarlas, pero sí buscar las redes para pues formarte, para compartir, buscar poner filtros a aquello que a lo mejor sabes que te puede perjudicar en tu interior, en tu vida espiritual, en tu corazón, aprender a descubrirnos frágiles. Porque a veces podemos decir, yo puedo, yo dejo el celular cuando quiero, yo no estoy enganchado y cuando menos nos damos cuenta, pues al final vivimos justo eso, atrapados. Entonces, que cuiden mucho su vida espiritual, que cuiden su vida de oración, que cuiden la vida de caridad y creo que cuidando estos 3 escudos podemos navegar en las redes de una manera libre. Si yo no tengo esa fuerza por la gracia en los sacramentos, esa luz por la oración y esa fuerza por la caridad, va a ser muy fácil que yo me deje sucumbir en las redes y que haga un mal uso de ellas.
Muchas gracias, Padre Pollo, por estos consejos, y quisiera sumar a estos consejos que nos da el Padre Pollo, experto en esta parte. Una de las recomendaciones que hace Monseñor Munilla justamente en cómo hacerle para no dejarte atrapar por las redes. Dice Monseñor Munilla, y invitando especialmente pues a los jóvenes, dice, tenemos que aplicar el extra omnes, ¿no? Dice él, cuando entres a tu habitación es tu santuario, o sea, es tu lugar sagrado y no entra nadie. Y como esa parte de decir, no dormirnos con el celular, ¿no? O sea, dejarlo aparte, hacerlo a un lado, y a mi cuarto no entra nadie, porque sabemos que obviamente con el celular entra todo el mundo, ¿no? Todo el mundo entra ahí, todo el mundo virtual, y bueno, pues añadimos este otro consejo. Estamos llegando a la conclusión. Desgraciadamente se nos está terminando el tiempo de este podcast, de este capítulo. La esperanza te hace libre. ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Qué conclusiones podemos hacer? Algo último que quisieras decirnos, Padre Pollo. Recordar que la esperanza no es pasiva, sino es activa. El hecho de que el Papa Francisco, en este bellísimo documento en la bula, en donde pues nos está abriendo la puerta santa, él llama a ser peregrinos de esperanza. No solamente tenemos que conquistar esa esperanza para nosotros, sino que también tenemos que ser portadores de esperanza para los demás. Tenemos que ser peregrinos de esperanza, llevar esa esperanza al hermano, a la familia, al compañero de trabajo, a la misma parroquia, y que seamos eso, peregrinos de esperanza, que se queden con eso, recibir la esperanza de Jesús a través de su misericordia, de su perdón, de su gracia, y compartirla a los demás, ser peregrinos de esperanza. Pues quiero agradecerte a nombre de todo el seminario, Padre Pollo, por haber tenido este tiempo, esta oportunidad de compartir con nosotros este capítulo de este podcast Lanzando la Red, por habernos compartido toda tu experiencia, esta experiencia de libertad, de esperanza. Agradecerte a ti y también agradecerle a todo nuestro auditorio que nos ha sintonizado, agradecerle a todos nuestros bienhechores materiales, espirituales, a todos los que hacen algo por el seminario, su oración, su obra material. Gracias, que Dios les multiplique al 100 por 1. Recordar aquello que decía San Vicente de Paúl, que no hay obra más grande que formar a un sacerdote. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues seguirles invitando en esta campaña del Día del Seminario a su oración. Todos los días, un Padre Nuestro, una jaculatoria, un pequeño sacrificio. No dejen de orar por los futuros sacerdotes, por quienes ya somos sacerdotes y por todos aquellos que están queriendo sentir el llamado en su corazón. Quisiéramos invitar al Padre José Luis a que nos apoye, al Padre Pollo, con una última oración, que recemos juntos la oración por las vocaciones sacerdotales y que nos des al final tu bendición. Con mucho gusto. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rellamada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes santos según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. A ser peregrinos de esperanza, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y no se olviden de este lema que nos está acompañando en esta campaña del Día del Seminario 2025. Estoy contigo, te haré signo de esperanza. Ven y sígueme.